Vamos a abrir la escritura en la primera epístola, en la segunda epístola de Pedro. Creo que yo puse ahí la primera, pero creo que es la segunda. A los que están allá pasando los acetatos o los versículos. Es segunda de Pedro 2, 1:19, perdón, ahí me equivoqué completamente. Segunda de Pedro 1:19, para que le corrijan ahí la cita. Dice la escritura aquí en segunda de Pedro 1:19 al 21, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Con la ayuda del Señor, hoy todos los miércoles que me toque compartir, vamos a estar estudiando acerca de los profetas y de la profecía. En esta escritura, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos exhorta a estudiar la profecía porque es segura. Eso dice ahí la escritura, ¿no? Entonces no tenemos que darle más vueltas. Y también Pedro nos hace una exhortación a asumir nuestra responsabilidad en estar atentos a la profecía. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad como creyentes. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad de seguir la palabra profética. Y esta palabra profética dice ahí mismo Pedro que su función es alumbrar, en medio de la oscuridad, en medio de los tiempos en los que a lo mejor de repente tú no sabes para dónde te diriges o a dónde se dirige este mundo. Dios sí nos puede decir con toda claridad hacia dónde nos dirigimos, cuáles son los pasos a seguir, y no solamente de nosotros, sino también de este mundo caótico, ¿verdad? Y como decíamos, esa función es alumbrar, ¿verdad? Y que haya, a través de la palabra profética, luz en nosotros, que haya vida de Dios, que haya carácter de Cristo en nosotros. La palabra profética, como vamos a ver, no te quedes con la idea de que profecía es así. Cuando hablan de profecía, pues muchos en la ignorancia nada más piensan en Nostradamus, ¿no? O sea, la profecía no es eso, ¿verdad? Como vamos a ver en la Escritura. Hebreos 1, del 1 al 2 dice lo siguiente: Dios, ¿quién habla? Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿cuántas veces? Muchas veces. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios siempre ha tenido en su corazón hablar a los hombres de una u otra manera, ¿verdad? Y Él lo ha hecho por diferentes medios. Dice, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, ¿cómo les hablaba? Por los profetas, ¿verdad? Hablando del Antiguo Testamento. En estos postreros días, ¿verdad? Desde que el autor de Hebreos escribió esto hasta nuestros días, ahora también nos habla por medio de ¿quién? Del Hijo, ¿verdad? Entonces, Dios dirigiéndose a los hombres, ¿verdad? Dios dirigiéndose a su pueblo, Dios dirigiéndose a su iglesia, y usa medios para comunicarse con nosotros, ¿verdad? En el tiempo antiguo, por los profetas, durante el tiempo que estuvo Jesús aquí en la tierra, ¿verdad? A través de Jesús, y ahora pues nos ha dejado la palabra profética más segura, que va desde, como vamos a ver, que va desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia está llena de profecías. Desde Génesis 3:15, que tenemos la primera profecía, ¿verdad? Y pondré enemistad, dice ahí la Escritura, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿verdad? Desde ahí ya Dios estaba dando una palabra
profética a Adán y a Eva después de que ellos desobedecieron al Señor. Y nosotros podemos ir desde Génesis, como le decía, hasta Apocalipsis y vamos a encontrar palabra de Dios hablando a los hombres de una u otra manera. Y como decíamos, hasta Apocalipsis 22, 18 al 19. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Está hablando del Apocalipsis, pero podríamos decir que por extensión a toda la Escritura. Si alguno añadiere a estas cosas, fíjese la seriedad de tomar la palabra de Dios de donde viene, de quien proviene, ¿verdad? Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es serio, ¿verdad? Hay que tomar en serio la palabra profética, hay que tomar en serio la palabra de Dios. Hay que tomar en serio el quitarle o el añadirle, ¿verdad? Cosas que Dios no dice o quitar cosas que Dios dice. Podríamos sacar algunas estadísticas, pero más que dedicarme ahorita a decirles algunas estadísticas en cuanto a versículos, podríamos decir que más o menos más de una tercera, cerca de una tercera parte de toda la Escritura es profecía, como vamos a ir viendo en este estudio. Se da cuenta, es una porción muy importante de la Escritura. Como les repito, casi una tercera parte es material profético. Y el hecho de que las Escrituras contengan tanto material profético muestra la importancia que Dios da a la profecía. Ahorita vamos a ir desglosando los conceptos y los términos, pero estamos sentando bases. Es muy importante para Dios que tengamos, como dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, tengamos seriedad con respecto a la palabra profética. En este estudio vamos a hablar de profetas y de profecía, porque también nosotros, pues luego ya cualquiera se dice hoy profeta, y cualquiera anda diciendo profecías, y muchos por no tener celo de la verdadera palabra profética, pues están escuchando, como dice la misma Escritura, a falsos profetas y falsas profecías. Y no nos hemos nosotros responsabilizado a nosotros mismos de escudriñar, de estudiar y de profundizar en las Escrituras para, uno, no ser engañados por falsos profetas y pues no escuchar falsas profecías. Profecía es una palabra que suele emplearse para designar, podríamos decir así, toda revelación divina, como nos dice la segunda epístola de Pedro que acabamos de leer. Esta revelación se comunicaba, dice Pedro, por el Espíritu de Dios a estos hombres mediante visiones, voces, sueños, a estos hombres que denominamos profetas. Y estos profetas a su vez la transmitían a quien iba dirigida dicha revelación. Normalmente era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, nosotros. La palabra original en el griego que nosotros traducimos por profecía está compuesta por dos elementos, uno que significa pro, adelante, ¿verdad? Y feteia, que significa hablar. Así que el significado de la palabra profecía es la de proclamar, la de expresar la mente y el consejo de Dios. Eso es profecía. Así que según esta definición se podría decir que toda la Escritura es en un sentido, de alguna manera es ¿qué? Profecía. Según Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces toda la Escritura es un mensaje, es una revelación de parte de Dios para su pueblo.
y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La profecía no es de entrada, no es en principio para los que no son sus hijos, para los que no son su pueblo. La palabra profética, como vamos a ir viendo, preponderantemente es para su pueblo. ¿Por qué Dios habló a su pueblo por medio de profetas y no de manera directa, ¿no? Hay una razón y ahí está en la Escritura. Dios habló directamente, ahorita vamos a leer esta Escritura. Dios habló directamente a su pueblo desde la cumbre del Sinaí cuando lo sacó de Egipto. Pero cuando el pueblo vio esta demostración de la majestad de Dios, dice la Escritura que el monte humeaba. Entonces, esta manifestación fue tan aterradora, quedaron tan impresionados de la manifestación de la presencia de Dios. Y se acuerda que el domingo leíamos a Isaías cuando tuvo esta revelación de parte de Dios. ¿Qué dijo Isaías? Oh, soy hombre muerto, ¿verdad? Bueno, pues el pueblo de Israel también, cuando vio esto, se llenaron de terror ante esto, porque pues es un contraste tremendo ver la majestad de un Dios santo, sublime, poderoso, glorioso, frente a gente, hombres, como hablando de género humano, pecadores como nosotros, ¿no? Así es que ellos le rogaron a Dios que hablara únicamente por medio de Moisés. Deuteronomio 5, 27 al 28 dice: acércate tú, le dice el pueblo a Moisés, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere. Y nosotros, fíjese, oiremos y haremos, obedeceremos. La palabra profética no es para andar ahí haciendo nuestras elucubraciones. Más adelante vamos a ver de tiempos y sacar ahí mafufadas que luego sacamos fuera de su contexto. Pues el interés de estas meditaciones, de este estudio, es que nosotros nos ciñamos a los principios que la misma Biblia nos marca que en relación a lo que es la profecía y lo que son los profetas. Porque pues, luego andamos ahí patinando y oyendo y creyendo cosas que Dios ni dijo ni es así. ¿Y nosotros qué? Oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablaban, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. O sea, no les voy a hablar directamente, sino les voy a hablar por medio de un instrumento, o sea, lo estoy sintetizando, denominado, que hoy nosotros llamamos profeta, ¿verdad? Así es que después de esta experiencia, Dios se reveló por medio de varones escogidos, a quienes Él ordenaba dar su mensaje a su pueblo. A este vocero, a este mensajero, se le llama en la Escritura profeta. Así que la tarea del profeta es sencilla, es escuchar lo que Dios quiere hablar y luego comunicárselo con fidelidad al pueblo de Dios. Por eso, cuando hablamos, sea los que estamos aquí o si a usted le toca compartir o algo, creo que sí deberíamos de tomar más conciencia de lo que significa hablar en nombre de el Señor. Para tener cuidado y reflexionar, yo lo digo por mí mismo, ¿no? Y luego no decir cosas que Dios no dijo o que Dios no dice y tomárnosla en serio, ¿verdad? Yo le he de confesar que tengo que tomar esto así también muy en serio de parte del Señor. En Éxodo encontramos un pasaje clave para entender este aspecto de recibir un mensaje de Dios para comunicarlo a otros. Fíjese, Dios envía a Moisés a hablar con Faraón. Usted ya recuerda esta parte de la Escritura. Si usted que nos está escuchando no lo ha oído esta historia, Dios envió a Moisés, Dios escogió a Moisés para presentarse delante de Faraón, ¿verdad?
Y Moisés empieza a dar una serie de pretextos. Vamos a ver Éxodo 4, del 10 al 16. Vamos a estar estudiando muchas escrituras, así es que va a ser escritura, 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 escritura y escritura. Así que si usted se le aburre la escritura, pues no sé qué hace aquí, ¿no? Entonces le animo a que ponga atención. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió. Por eso no se trata, si Dios nos manda a decirle a alguien algo, o tú quieres compartirle a alguien algo, pues no se trata de que seamos teólogos, ni los más sabiondos, ni los más elocuentes en nuestras palabras. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién le dio la boca al hombre? Dios, ¿verdad? ¿O quién hizo el mundo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, le dice Dios a Moisés: ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Es tremendo, ¿verdad? Desde aquí vamos a ver lo tremendo que es pararse delante de la gente o estar en una reunión o algo y hablarle de parte del Señor. Ya que, por eso, mejor hablemos la palabra como es y no andemos con nuestras invenciones y luego con nuestros rollos raros, comenzando por un servidor. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Fíjese, entonces Jehová se enojó contra Moisés. Dios se enoja, sí, se disgusta cuando Él nos envía a hacer o a decir algo y nos ponemos difíciles, ¿verdad? Y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, o sea, Dios le iba a hablar a Moisés y Moisés le iba a hablar a Aarón y Aarón le iba a hablar a Faraón, ¿verdad? Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti esa es la labor del profeta. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca y tú serás por él en lugar de Dios. O sea que es una gran responsabilidad estar hablando en el nombre del Señor. Por eso dice Santiago que no nos hagamos luego muchos maestros, ¿verdad? Poniéndole más de lo que es, o como decía Apocalipsis, quitándole de lo que es, ¿no? En el Antiguo Testamento, la palabra profeta se traduce de una palabra que castellanizada es nabi. Y este título se le daba a toda persona con la cual Dios tenía una comunicación directa. En este sentido, en el Antiguo Testamento, esta palabra se le identificó con el nombre, por ejemplo, se le dio este nombre a Abraham en Génesis 27, a Aarón en Éxodo 7:1, a María en Éxodo 15:20, a Débora en Jueces 4:4, a Moisés mismo, como leímos en Deuteronomio 18:18. Algunos piensan que originalmente se le a este oficio, a este ministerio, a este servicio, se le llamaba también vidente, por el registro que se encuentra en Samuel, en 1 Samuel 9:9. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía: sí, venid y vamos al vidente, porque el que hoy se llama profeta entonces se le llamaba vidente en el tiempo de los jueces, ¿ok? Entonces, yo le animo, hermano, esto que estamos meditando es para que ir sentando bases y nosotros vayamos entendiendo las cosas como son, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y porque usted va a decir: ¿y todo esto para qué? Pues tenga paciencia y vamos a ir poniendo fundamentos. Entonces, ¿quiénes eran estos varones escogidos, verdad? Bueno, pues atendiendo al uso bíblico del término, podemos decir que los profetas eran personas llamadas por Dios, sobre quien reposaba el Espíritu Santo para transmitir la revelación y la voluntad de Dios al hombre. En otras palabras, estas personas escogidas eran portavoces de Dios
Y dice la Escritura, y os enviaré todos los profetas mis siervos. Amós 2:11 dice lo siguiente: y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Jeremías 7:25 dice: desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié, dice, todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. O sea, Dios, por eso dice Hebreos 1, lo que acabamos de leer hace rato, Dios habiendo hablado a los padres desde siempre por medio de los profetas. Y nosotros, déjame decirle que a mí mucho tiempo de mi vida estudiar los profetas, leer los profetas así me causaba indigestión, no los asimilaba bien a bien. Y no sé si le llega a pasar a usted, como que cuando entra, puede a lo mejor leer bien Génesis, Éxodo, a lo mejor ya se le empieza a trabar las velocidades cuando entra a Levítico, y como que otra vez se desatora cuando llega, otra vez lee Números y Deuteronomio, y todavía como que lee así bien José, Jueces y así los libros históricos, pero cuando llega Isaías, ahí como que a lo mejor otra vez se le traban las velocidades, se empantana y dice, no, mejor me brinco hasta Mateo, ¿no? Y se brinca de Isaías hasta Malaquías y le entra otra vez al Nuevo Testamento. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasaba. Pero en ese sentido, hacemos mal, hermano. Hacemos mal por no estudiar, y leer y considerar los profetas como Dios espera que nosotros lo consideremos. Es una responsabilidad. Jesús, cuando resucitó y se encontró con sus discípulos en el camino de Emaús, les dijo: insensatos y tardos para oír, fíjese, insensatos y tardos para oír lo que está escrito de mí en Moisés, la Torá y los profetas. Lucas, ahí está esa cita en el Evangelio de Lucas. Así que somos insensatos, faltos de cordura, cuando nosotros evadimos y le damos vuelta a no considerar los profetas como Dios desea que nosotros lo consideremos. Es un tema que verdaderamente creo que la iglesia hemos olvidado. No estoy hablando solamente de Centro Cristiano Vista Hermosa. Y vale la pena destacar la expresión llamados por Dios, ya que mientras, por ejemplo, los sacerdotes o los levitas, ellos, como dice la Escritura, recibían su oficio por herencia. Acuérdense que Dios escogió a la tribu de Leví para ser sus siervos en cuanto a la atención del tabernáculo y del templo. Y de ahí, de los levitas, estaban los sacerdotes y había una serie de cosas que ahorita no nos vamos a detener. Y bueno, pues el ministerio y el servicio era, pues, ahora sí, por herencia en cuanto a que era la tribu que Dios escogió. Pero los profetas eran llamados por Dios. Había un llamamiento personal. Dios los escogía. Por ejemplo, Eliseo, él estaba arando cuando Elías lo llamó. Bueno, Dios a través de Elías lo llamó a seguirle, a servirle. Amós, como vamos a ver, era un ganadero y Dios llamó a ese hombre para ser su portavoz ante el pueblo de Israel. Gente común, gente como usted, como yo. Jeremías, dice la Escritura que él fue escogido aún antes de ser concebido y de nacer, Jeremías 1:5. Ezequiel, un hombre que fue transportado en el cautiverio a Babilonia, también Dios lo llamó a ser su profeta para el pueblo en el cautiverio. Y esta falta de llamamiento, entre otros aspectos, es lo que distingue o distinguía un verdadero profeta de un falso profeta, como vamos a ver en las Escrituras. Hoy hay muchos ahí que se dicen profetas, que luego andan tirando palabras. Usted y yo ya hemos tenido la experiencia de esas cosas,
y pues luego ahí estamos, pero tontos, escuchando cosas que no y creyendo cosas que no, por no discernir, por no estudiar, por no meditar, por no considerar lo que es un verdadero profeta y la verdadera profecía de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra. Y en este sentido, un falso profeta, había una ley para un falso profeta. Y esa ley era, para un falso profeta, era la muerte. Para cualquiera que se asumiera este rol, este llamamiento sin haber sido llamado por Dios, había una ley, le repito, y esa ley era la muerte. A los falsos profetas se les reconocía no solamente por esta situación, sino también por aquellos intentos de introducir un culto idolátrico o por predicciones que no se cumplieran. Fíjese, vamos a ver Deuteronomio 13 del 1 al 11. Esta serie nos vamos a tardar lo que nos tengamos que tardar, así que yo no llevo prisa y cuando llegue la hora le voy a cortar y así nos la vamos a llevar. Esta no va por capítulos, ¿sale? Para que tenga paciencia. Deuteronomio 13 del 1 al 11 dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños. Fíjese, por eso, hermano, abusado con lo que usted oye, lee, ve, ahí que usted es fan de Facebook, de YouTube y oyendo y cosas, abusado, porque luego nada más anda oyendo pura tontería. Tiene que discernir lo que se dice. Tiene que discernir lo que se dice. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a la palabra de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Fíjese, por eso hay que leer con atención. No nada más estamos aquí leyendo para, breviario cultural, cristiano, lo que como quiera llamarle. Aquí hay palabra de Dios para usted y para mí. Y tenemos que sacar lo que está aquí para nuestra enseñanza hoy. Ponga atención, fíjese lo que dice: no darás oído a la palabra de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios está, ¿qué? Abusado, usted y yo. Para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra. O sea que hasta esas cosas pueden ser usadas por Dios para probar nuestra fidelidad a Él. Así que son cosas serias, ¿no? En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Esto ya está fuera ya caducó. Esto ya pasó de moda. Es palabra de Dios para nosotros hoy, amado. Dice: tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Bueno, pues hoy se salvan porque pues ya no lo hacemos, pero ¿verdad? Ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieseis, y así quitarás el mal de en medio de ti. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocieron, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él ni le prestarás, ¿qué? Es una responsabilidad, amado. ¿A quién escuchamos? ¿A quién seguimos? Me voy a abstener de dar ejemplos. No quiero meter en Honduras.
Ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Fíjate, esa era la ley. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a ser en medio de ti cosa semejante a esa. Deuteronomio 18, 20 al 22. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre. Por eso tener cuidado cuando algunos, es que Dios me dijo que te dijera, aguas. ¿Está bien seguro de que Dios te lo dijo? Y está bien seguro de que te dijo que se lo dijeras. O sea, nada más andar hablando la boca para decir, Dios me dijo que te dijera, aguas, aguas. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Dice el Señor, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. O sea que, abusados, hermanos. Yo voy por delante, de veras. Cuando preparar este estudio, sí dice uno, ay, tienes que andar bien, derechito. Hay que andar bien, derechito. Ustedes y yo, pero los que hablamos la palabra bien derechitos, en muchos sentidos y en todos los sentidos, ¿verdad? Versículos antes, Dios había prometido levantarles profetas, dice Deuteronomio 18, 15, 19. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, el que acabamos de leer hace rato, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. De hecho, esta es una palabra profética mesiánica, como vamos a ver. Esta promesa viene no sin antes también advertirle al pueblo. Fíjese el contexto. Usted en casa lea Deuteronomio 18 completo así. Y se va a dar cuenta de lo tremendo de lo que Dios nos está diciendo en este capítulo. Esta promesa que Dios acabamos de leer no viene sin antes advertirle al pueblo para que una vez que estuvieran en la tierra prometida, no tratasen de comunicarse con Dios mediante ninguna forma de adivinación, siguiendo las costumbres de las naciones. Deuteronomio 18, del 9 al 14, fíjese. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, estos son los versículos anteriores a lo que acabamos de leer, que Dios les dice que le va a levantar profeta. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, fíjese, ni quien practique la adivinación. O sea, Dios no quiere que nosotros estemos consultando ningún medio fuera de lo que está en su palabra en relación a nuestro presente y aún a nuestro futuro. Abusados con eso. Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador. ¿A quién le está hablando Dios? Al pueblo. Nos está hablando a nosotros, amado. De por sí las naciones, la gente que no conoce a Dios, pues luego le aflige el futuro, ¿no? Y consulta los horóscopos,
lo que dice fulanita, lo que dice el astrólogo, lo que dice el tarot, lo que dice la ouija, lo que dice la hechicera, cuando le tiran las cartas o le leen el café. Pero bueno, la gente no conoce al Señor y la gente en su afán de conocer el porvenir, se recurre a esas cosas, pero el pueblo de Dios nos exhorta a Dios, nos dice que eso no debemos de hacerlo. Ni encantador, ni adivino, ni mago, no está hablando de Chen Kai, ¿no? O sea, está hablando de otras cosas, ¿no? Ni quien consulte a los muertos, hermano, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Entre otras cosas, por eso Dios echó a estas naciones, usó a Israel como un instrumento para ello. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, fíjese, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tú. ¿A quién Dios quiere que consultemos? Y después, y al final, y siempre, a Dios, hermano, a Dios, a Dios. Luego también nosotros, amparados a veces déjeme decirlo con cuidado, acudimos a ministerios en lugar de primero acudir a Dios y a lo que Él nos dice en su palabra. Y ahí también luego tenemos problemas ahí en nuestro corazón. Como leíamos en Deuteronomio 18:18, profeta dice, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará de todo lo que yo le mandare. Moisés entonces le está anunciando al pueblo que Dios se iba a comunicar con ellos mediante esto que hemos llamado, o que la Escritura más bien llama, profetas, ¿verdad? El término profetas aquí está en esta Escritura de Deuteronomio 18:18 en singular, y es una referencia, como decíamos, a Cristo. Fíjese, Hechos 3:22, porque Moisés dijo a los padres, eso está en el Nuevo Testamento, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Este es Deuteronomio 18:18, ¿verdad? Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿A quién se está refiriendo Pedro? Aquí en Hechos 3. A Jesús, ¿verdad? Hechos 7:37. Hablando Esteban, Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, cuando Esteban estaba dándole testimonio al pueblo, dijo, Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos como a mí. A él, está hablando de Cristo. Juan 1:45, cuando Felipe llama a Natanael y le habla de Jesús, le dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Como vamos a ver cuando lleguemos a su momento, la palabra profética principalmente y primordialmente apunta a alguien, y ese alguien es Jesús, el Mesías, el Cristo. La palabra profética apunta a Jesús, el Mesías, el Cristo, primordialmente, como vamos a ver más adelante. Y bueno, hablando de Deuteronomio 18, como decíamos, apunta primordialmente a Jesús, pero también pues, es una referencia, podríamos decir, a los profetas en general, ¿verdad? Como comentario. Un dato interesante es el momento en la historia, y ya vamos a acabar con esta última parte.
Un dato interesante es el momento en la historia de Israel en que estos hombres de Dios hicieron su aparición, amados. Le voy a leer algo que está en un comentario. Dice: a medida que el sacerdocio se profesionalizó cada vez más en su actitud, pues usted puede verlo ahí en los evangelios, cuando muchos de los enemigos de Jesús eran sacerdotes, ¿se acuerda? Y pues ya estaba bien tergiversado el ministerio sacerdotal, ya era fuente de ganancias, ¿verdad? Y ya desde la antigüedad había ya cosas así extrañas en relación a los sacerdotes. Dice esta cita, sigo citando, y se tornó más relajado en sus prácticas, como ocurrió, por ejemplo, con Ofni y Fines. Si usted acuerda de Ofni y Fines, eran los hijos del sacerdote Elí. Apareció, dice este comentario, una nueva categoría de maestros que tuvieron por misión mantener la integridad de las relaciones de pacto en el corazón de Israel. Y eso es algo que vamos a ver cuando estemos estudiando los profetas. No los vamos a estudiar así a detalle, vamos a hacer grande, así, síntesis de los profetas. Esto nada más es para que usted se interese, tenga una idea de su contexto y todo, pero pues es para que usted y yo nos pongamos a leerlos y estudiarlos, ¿verdad? Vamos a irnos ubicando en el tiempo, ¿no? Dice, vuelvo a citar, apareció una nueva categoría de maestros que tuvieron por misión mantener la integridad de las relaciones de pacto en el corazón de Israel. Algunos surgieron de la tribu sacerdotal de Leví, como Jeremías y Ezequiel, pero la mayoría provinieron de otras tribus, ¿verdad? Y bueno, hasta aquí vamos a dejarle. Yo le invito, yo le animo a que usted esté leyendo los profetas, empiece a leerlos, empiece a interesarse por ellos. A lo mejor va algunas cosas, va a decir esto, ¿qué es? Pero bueno, vamos a pedirle al Señor que nos ayude con su revelación, pero usted va a ir encontrando ahí muchas verdades de parte de Dios para su vida, no solamente en términos de conocimiento, pues por conocer, sino de aspectos, como vamos a ver más adelante, prácticos. Y una de las cosas que vamos a ver es que una de las garantías que tenemos nosotros que nos animan al estudio de los profetas es que el estudio de los profetas nos va a inyectar esperanza, nos va a inyectar fe, nos va a inyectar confianza y seguridad en nuestro Dios, porque vamos a ver que las cosas que Él dijo se han cumplido, y de tal manera que las cosas que Él dijo y que no se han cumplido, sepa, como dice la Escritura, ciertísimamente, pueblo de Dios, que se van a cumplir. ¿Y cuándo? Pues a su momento, se van a cumplir a su tiempo, a su manera, porque Dios tiene un plan perfecto y tiene los tiempos perfectos. Amén.